Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ovaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos dándole la bienvenida esta mañana a las personas que están viéndonos por televisión hoy, por el Canal 9 y también por las redes sociales, invitándoles a que escuchen nuestro programa todas las semanas de lunes a viernes también, por la radio, por Crecer FM Estéreo, por la 107.4 a las 6 de la tarde, nuestra programación tiene que ver con Operación Familia. Lo invitamos para que nos escuche y que nos vea también por este canal todos los días también de lunes a viernes a las 9 de la mañana y el domingo, como hoy, para que disfrutemos de la palabra del Señor. En esta mañana Dios ha puesto en nuestro corazón hablar acerca de la diligencia de la fe. Y está en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, el versículo 10 y 11. Vamos a tomar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Bueno, esta es una actitud que toma el rey Josías. Una vez tiene el privilegio de escuchar el libro de la ley. Josías fue el rey de Judá que comenzó a reinar a los 8 años en Jerusalén. Y a los 18 años ordenó al rey Safán para que reconstruyera el templo y hiciera algunas adecuaciones allí. Y en esas adecuaciones que estaban haciendo para el templo, encontraron el libro de la ley y le fue llevado al rey Josías. Y dice la Escritura que cuando el rey hubo oído las palabras de este libro, rasgó sus vestidos. Y envió a preguntar acerca de las palabras que habían escritas en él. Y miramos en el capítulo 17, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice, lo que decía las palabras del libro eran estas: porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Entonces, algo importante es cómo este rey se entera en el libro de la ley que había un juicio de Dios sobre la nación de Israel. Sencillamente porque los reyes que antecedieron al rey Josías eran reyes que habían sido idólatras.
habían provocado la ira de Dios y Dios había sentenciado un juicio que vendría sobre esta nación. Pero hoy quiero hablarles acerca de la diligencia de la fe. Vamos a ver cómo actúa este rey Josías cuando escucha que hay un juicio de Dios sobre la nación, ¿no? Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de un castigo que vendría sobre esta nación por el pecado no de él, sino de sus antecesores. Porque cuando uno mira la historia de Josías, la Biblia dice que fue un hombre que agradó a Dios. Uno mira que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Pero a él le tocaba, digamos que sufrir las consecuencias de este castigo, aunque él no había pecado, pero sus antecesores, reyes, sí lo habían hecho. Ahora, ¿qué hace Josías cuando escucha el libro de la ley y sabe que hay un juicio sobre su nación, siendo él en ese momento el rey, de Israel? Dice la palabra en el versículo 18, dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de ese libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás en tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey, dieron al rey la respuesta. Bueno, entonces, ¿qué hace Josías cuando escucha que hay un juicio sobre su nación? Entonces, lo primero que hace es, dice la Escritura, que él oyó las palabras de ese libro con fe, ¿no? Por eso se llama la diligencia de la fe, el mensaje. ¿Por qué? Porque Josías creyó en el castigo que venía sobre su nación debido a que sus antecesores reyes habían pecado. Él no pasó por alto las palabras que Dios había escrito en el libro, ¿no? Y esto es interesante para usted y para mí, que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, donde hay unos juicios decretados para la humanidad en estos últimos tiempos, ¿no? Y muchas personas no están haciendo caso a esas palabras del juicio de Dios. Aunque estamos viviendo ya principios de lo que es el juicio, como lo fue este COVID-19, los terremotos y todo lo que está pasando, la gente está pasando inadvertida las palabras del Señor. Por eso me encanta mucho este rey, porque este rey, cuando oye que viene un juicio sobre la nación, es un hombre que cree. ¿Y por qué le voy a decir que cree? Porque lo primero que hace cuando este rey escucha las palabras del libro del Señor, donde él está diciendo que va a venir su ira sobre ese lugar, porque quienes estuvieron antes de él fueron personas idólatras, adoraron otros dioses y no lo honraron a él. Entonces, lo primero que hace este rey es enternecer su corazón. O sea, tenía un corazón muy sensible a la voz de Dios. Dice, porque Dios le dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. ¿Cómo necesitamos de personas hoy que tengan sensibilidad a la voz de Dios y que más bien se enternezcan su corazón, sean sensibles a la voz de Dios y al llamado que está haciendo Dios al arrepentimiento? Hoy en día la dureza del corazón de las personas hace que la gente cierre su corazón a la voz de Dios y no les importa el juicio que venga, sino sencillamente prefieren vivir en su pecado. Pero este rey enternece su corazón para escuchar la voz de Dios. Y no solamente eso, dice, y te humillaste delante de Jehová. O sea, este rey se rindió ante la presencia de Dios, entendiendo que venía este juicio. Y se humilla, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado
Dios nunca lo va a despreciar. Entonces, el segundo paso que yo veo aquí es que este hombre se humilla cuando escucha el juicio de Dios que venía sobre su nación siendo el rey. Entonces, él no se puso bravo ni nada de estas cosas, sino entró más bien en una postración delante del Señor, reconociendo que definitivamente sus antecesores habían pecado y pues que él estaba ahí para que Dios tuviera, misericordia de él y de su nación en su reinado, ¿no? Algo importante que sigue diciendo el Señor acerca de cómo Josías actúa frente a una palabra de juicio entonces, lo primero es que escucha el libro con fe, o sea, el libro de la ley. Segundo, dice que se enterneció y después se humilló. Y dice la Escritura: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Entonces, importante esto, cómo este rey teme ante el juicio de Dios, ¿no? Tuvo temor ante el juicio de Dios. Y entonces lo que hizo fue rasgar sus vestidos y llorar en la presencia del Señor. Entonces esto le dio una bendición, ¿no? Porque este rey se dio cuenta que sus antecesores habían pecado y que él ahora el rey, y venía toda esta desgracia sobre su nación, y el haber tenido esta actitud de arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere cuando se escuchan esas voces de juicio que Dios tiene sobre la tierra, ¿no? Recuerden que el diluvio vino porque la gente no quiso escuchar la voz de Dios. Noé predicó 120 años y predicó sobre que venía un diluvio, o sea, un juicio sobre la gente que había en su época, porque había mucha violencia y mucha maldad en esos días. Y entonces Dios traería ese juicio por el pecado de esas personas. Y 120 años no le bastaron a la gente para escuchar la voz de Dios y arrepentirse. Pero lo hermoso de este rey es que este rey no necesitó 120 años. En el mismo momento donde la palabra se está dando, donde el juicio está llegando, el rey enternece, escucha el libro, la palabra de Dios con fe, ¿no? Porque cree en lo que Dios está diciendo, se enternece, se humilla, teme al Señor de todo corazón ante ese juicio que viene y llora ante la presencia de Dios. ¿Qué trajo esto? Evitó el juicio de Dios. Por eso en el versículo 20 Dios le dice, le da una respuesta ante la actitud de este rey, que debe ser nuestra actitud frente a un juicio divino, frente a un castigo del cielo. Dios espera que la gente se enternezca, se humille, tema su juicio y lloren ante su presencia su pecado. Y bueno, eso mueve el corazón de Dios. Y mire lo que dice: por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron respuesta al rey. Qué interesante. En los días que él iba a ser rey, Dios le dice: sobre ti no va a venir este juicio. O sea, el juicio no es para ti, porque tú te arrepentiste, porque tú escuchaste mi voz, porque te humillaste. O sea, no es para ti el castigo, no será en tus días. Tu reinado va a ser un reinado de paz. Entonces, el primer beneficio que obtenemos cuando nos arrepentimos, como se arrepiente este rey, como escucha la palabra de Dios con respeto, cree a ella y se postra ante Dios y le pide pues que tenga misericordia, es el perdón, ¿no? Es que Dios exime el juicio que viene sobre la humanidad, lo exime de las personas que entienden y reconocen que sí se han hecho mal las cosas y que es necesario corregirlas y que es necesario humillarse delante de la presencia de Dios, como lo hizo este rey. Y bueno, una vez Josías escucha que Dios lo exime de su juicio, ahora hace un compromiso con Dios, ¿no? Es lo que inmediatamente empieza a hacer, que eso es diligencia, es hacer las cosas rápido, no posponerlas, como pasó en el tiempo antediluviano, ¿no? Cuando vino el juicio del diluvio.
que 120 años y nadie hizo nada por arrepentirse, solamente Noé y su familia entró al arca, que eran los predicadores de ese momento. Ahora hace un compromiso. Dice, y usted mira en el capítulo 23, en el versículo 3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Démonos cuenta la diligencia de este hombre. Primero, su arrepentimiento es inmediato. No se pone a esperar a que pasen los días a ver si el juicio va a venir o no. Se mete de una vez en la presencia de Dios, se humilla, y ahora, después de que sabe que Dios lo ha perdonado, o sea que en sus días el juicio no va a venir, entonces ahora hace un compromiso con Dios y le dice: Señor, entonces en los días de mi reinado yo voy a estar con el pueblo, amándote con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Vamos a cumplir lo que dice esta palabra y la vamos a vivir. Interesante, ¿no? La decisión que toma inmediatamente. Invita al pueblo, lo reúne y se pone en pie allí y hace un pacto con Dios de ir en pos de Jehová, de ir en pos de Dios. En gratitud a que Dios lo acaba de eximir de ese juicio a él. Dice: no será en tus días. Yo te voy a recoger en paz con tus padres, así de que tú vas a reinar y te va a ir muy bien, ¿no? Qué bendición que eso nos pase cuando nosotros nos arrepentimos, que sepamos que Dios nos ha perdonado, y bueno, pero también viene un compromiso de fe. Inmediato hace el compromiso, reúne al pueblo y le dice: Dios, vamos a ir en pos de ti, vamos a vivir la palabra como tú dices y vamos a estar haciendo tu voluntad en mi reinado. Bueno, y lo tercero que hace es que toma unas decisiones. ¿Por qué tomó unas decisiones? En el capítulo 23, versículo 4, dice la escritura: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar allí las cenizas de ellos a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban el incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Bueno, cuando usted lee todo este capítulo 23 desde el versículo 4 en adelante, usted se va a encontrar con que Josías sacó toda lo que había causado la indignación de Dios y por lo cual había venido el juicio de Dios sobre su nación. Eran personas idólatras, ¿no? Personas que habían hecho imágenes y dioses para Baal, para Acera, para adorar el sol, para adorar la luna, el zodiaco, bueno, y habían metido todo eso en el templo, y es más, habían hecho lugares de prostitución en la misma casa del Señor, y todo esto trajo esa ira de Dios sobre la nación. ¿Y qué hace Josías? Josías lo que hace es sacar toda esa idolatría con el que habían ofendido a Dios y quemarla. La sacó y la quemó. Y todo el capítulo es así, desde el versículo 4, cuando usted lo lee hasta el versículo 20, encuentra que Josías sacó todo el pecado que habían cometido sus antecesores en el templo, ¿no? Y Josías hace entonces estas reformas. Saca la idolatría, saca el pecado, todo lo que había causado ofensas
al Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, no? Que si realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado, que si realmente hemos hecho un compromiso con Él, pues ahora saquemos de nosotros todo aquello que lo ofendió, ¿no? Y esa es la diligencia de la fe de Josías. Josías no esperó, sino tomó decisiones inmediatamente. Dijo, vamos a sacar todo lo que provocó a ira a nuestro Dios. Todos esos dioses que adoraron nuestros reyes anteriores, a Baal, a Acera, al sol, a la luna, al zodiaco, todas esas habitaciones inclusive que habían levantado allí de prostitución, en el mismo templo del Señor. Acabó todo eso. Josías derribó todos esos altares, toda esa idolatría, y se dedicó a agradar a Dios en el templo del Señor. Interesante estas decisiones. Entonces, esa es la verdadera diligencia de la fe, que las cosas se hacen rápido, que las cosas se hacen ya, que cuando Dios nos está llamando a un arrepentimiento hay que hacerlo hoy, que cuando Dios nos habla que por arrepentirnos vamos a ser eximidos de juicio, pues inmediatamente hacer un compromiso con Él para seguirle todos los días de nuestra vida y tomar decisiones acerca de aquellas cosas que nosotros practicamos, que cometemos, que están ofendiendo a Dios. Sacarlas de nuestra vida como lo hizo Josías en aquel día en el templo. Entonces, lo primero que Dios quiere es que nosotros escuchemos la palabra de Él con fe, creyendo, así como creyó Josías. Yo no sé si usted esté creyendo al juicio de Dios que viene sobre la tierra. Estamos a punto de entrar en una situación que se llama la gran tribulación, donde viene un juicio sobre aquellas personas que no quisieron escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, que no quisieron creer que los juicios que Dios había establecido en su palabra se iban a cumplir. Y entonces, desgraciadamente, pues estas personas van a tener que vivir toda esa desgracia. Pero si usted cree a las palabras de este libro hoy, al igual que Josías, y usted enternece su corazón como lo hizo Josías, y usted se humilla ante Dios como lo hizo Josías, y usted teme al juicio de Dios para escapar de Él, y llora ante la presencia del Señor su pecado, pues usted va a tener la bendición de ser eximido de ese juicio y de esa desgracia que viene sobre la tierra. Entonces, eso es lo que Dios está esperando que la gente hoy haga. Dios ya está dando campanazos grandes como este COVID-19, como los terremotos, como la misma violencia que está viviendo la tierra. Todo esto son anunciando el Señor que sus palabras se van a cumplir y que sus juicios van a llegar sí o sí. La gente no va a escapar del juicio de Dios. ¿Quiénes escapan? Los que toman la actitud como la tomó Josías, que inmediatamente escuchan esta palabra de juicio, se arrepienten, se vuelven a Dios y lloran su pecado, ¿no? Y bueno, esto evitará que ellos caigan en el juicio del Señor y evitará que tú escapes del juicio de Dios. Segundo, pues Dios está buscando que tú hagas un compromiso con Él para vivir todos los días de tu vida conforme a su voluntad, ¿no? Algunas personas le entregan su vida al Señor, pero no hacen su voluntad. Entonces dice, mire, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo hice la oración de fe, pero si usted mira en su vida diaria no corresponde a lo que Dios dice conforme a su palabra. Entonces Dios espera que una persona que sabe que está escapando del juicio de Dios haga un compromiso con Él para vivir su vida todos los días de su vida, como lo hizo Josías. Y eso fue inmediato. Josías no esperó a la semana entrante o al año entrante, sino dijo, voy a entregarte mi vida y voy a vivir para tu gloria a partir de hoy. Voy a agradarte, Señor. Y no solo yo, sino mi nación, siendo un reino. ¿Qué es lo que Dios espera? Que tú hagas un compromiso con Él. Hay gente que no está comprometida con Dios. Dicen creer en Dios, dicen escuchar la palabra de Dios, pero no se comprometen a vivir una vida en obediencia a su palabra. Entonces, no hay nada que hacer tampoco ahí. Y bueno, y lo otro que Dios espera es que usted, pues después de hacer ese compromiso como lo hizo Josías, es que usted empiece a sacar de su corazón todo el pecado, la idolatría y todas aquellas cosas
que se han vivido durante todos estos años de vida. Dios espera que empiece usted a tomar decisiones con aquellas cosas que ofendían a Dios y que están en su corazón, y que Dios espera que usted las erradique, tomando la decisión como lo hizo Josías. Josías tomó la decisión de ir a sacar toda esa idolatría del templo, esos muñecos de acera y todas esas imágenes y todo lo que habían hecho en el templo para ofender a Dios. Pues déjame decirte que tienes que tomar la decisión de erradicar todas esas cosas que se oponen a que usted ame a Dios, que se oponen a que usted haga un compromiso con Él, a que usted se arrepienta, a que usted haga un compromiso con Él y a que usted viva una vida agradable al Señor. Pregúntate en esta mañana cuántos ídolos pueden haber en tu corazón que no permiten que tú escuches la voz de Dios, la palabra del Señor con fe para creer a sus juicios, que no permiten que tú llegues a un arrepentimiento y que no permiten que tú hagas un compromiso con Él y tomen la decisión de erradicar el pecado de tu corazón. Pregúntate, ¿qué amas más hoy que Dios? Porque dice la palabra que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hay en tu corazón que tú amas más que obedecer a la palabra de Dios? Que sacar eso de su corazón le cuesta, porque lo amas. Y eso te va a llevar a la desgracia y a quedar expuesto ante el juicio eterno que Dios no quiere que tú vivas. Porque lo que Dios más desea es tenerte un día con Él en el reino de los cielos. Pero para eso necesitas tomar esta palabra hoy diligentemente, creer a esta palabra con fe hoy. Para eso necesitas arrepentirte hoy por el pecado que quizás has cometido. Para eso necesitas hacer un compromiso hoy con Dios y tomar la decisión de erradicar de tu corazón todos aquellos ídolos que pueden estar ahí impidiendo que tú le agrades al Señor. Entonces, sé diligente con tu fe. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no son diligentes con su fe. Ni se han arrepentido, aunque dicen creer en Dios. Cuando escuchan la palabra de Dios, no la creen, porque no toman ninguna decisión con respecto a la situación o a los juicios divinos. Tampoco han hecho un compromiso con Dios. Viven una vida completamente lejos de agradar a Dios conforme a su palabra. O sea, no hay un compromiso. Quizás hay un compromiso religioso, ritualista, pero de obediencia a su palabra, no. Bueno, o quizás estas personas, aunque dicen tener fe y creer en Dios, no han sacado los ídolos todavía que hay en su corazón. Y hay cosas que aman mucho más que a Dios. Por eso no pueden sacarlos todavía de su corazón. Esta mañana te invito a que hoy hagas lo que hizo Josías. Dígale: Señor Jesús, he escuchado este libro hoy. Y este libro me habla de que viene un juicio de Dios sobre la tierra por el pecado de la humanidad y mi pecado. Hoy escucho tu voz como la escuchó Josías y me arrepiento. Enternezco mi corazón a tu palabra. Me humillo ante ti y temo a tu juicio y lloro delante de ti mi pecado. Y te doy gracias porque sé que si hago esto tú me perdonarás y me eximirás del juicio. Ahora hago un compromiso contigo para vivir todos los días conforme a tu palabra, Señor, hasta el último día de mi vida. Me comprometo a obedecer tus mandamientos y a hacer lo que tú mandas en tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino que tomo ahora mismo la decisión de sacar de mi vida, de mi corazón, toda la idolatría que hay en mí, todas aquellas cosas, personas, que llegue a amar más que a Dios. Dinero, trabajo, tomo la decisión de erradicarlo de mi corazón
Y te invito para que estés en mi corazón todos los días de mi vida y tú seas mi Dios al quien yo adore y sirva mientras esté en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.